Ya habiendo hecho esta introducción, me gustaría entrar ahora, los minutos que tenemos por delante, en la materia que está estrechamente vinculada con el tema de la falsa doctrina de la prosperidad. Algunos estarán preguntando, bueno, ¿en qué consiste la falsa doctrina de la prosperidad? De una forma muy resumida, tengo que decirle que la falsa doctrina de la prosperidad consiste en esto. La predicación, el eje central, el pensamiento fundamental, la piedra de ángulo de esta doctrina, aquellos que la predican y que la expanden, dicen que hijos del rey de reyes y del Señor de los señores, y que nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata, nosotros si somos sus hijos, también tenemos legítimo derecho a disfrutar del oro y de la plata que tiene nuestro Padre. Quiere decir que nosotros, siendo hijos de aquel que tiene todo el oro y toda la plata, esto es lo que predican, siendo hijos de nuestro Padre, que es poseedor de todo el oro y de toda la plata, nosotros, como hijos del Rey de Reyes y del Señor de los Señores, no podemos vivir en la miseria, no podemos vivir en la pobreza, no podemos vivir en la carencia. Tenemos que vivir, por el contrario, en la riqueza, en la opulencia, y tenemos que ser hombres y mujeres acaudalados. ¿Por qué? Porque si no estamos viviendo en ese nivel material y en ese nivel económico, ellos dicen que eso se traduce en lo siguiente. Hay un pecado oculto. Atención, que esto es muy importante. Por esto es muy importante hablar de este tema, porque esta doctrina de la falsa prosperidad no es una doctrina periférica, es una doctrina estructural, porque no estamos hablando de que yo tenga un punto de vista con respecto a una parábola y usted pueda tener otro. No estamos hablando de que usted dé una interpretación en algún tema escatológico y yo pueda dar otro. Estamos hablando de un tema que supone un atentado directo contra la salvación, porque dicen ellos que aquellos que no son ricos, que aquellos que no tienen opulencia, que aquellos que no tienen una profusión económica, que aquellos que no son acaudalados, es porque tiene que haber un pecado oculto que está obstaculizando el desatar la bendición económica de Dios sobre ellos. Y decimos, según la Biblia, que si hay un pecado oculto, ese pecado oculto supone un estorbo que nos ilegitima para la salvación. Amén. Luego, entonces estamos hablando de algo muy importante, porque según esta doctrina, el que no es rico, el que no tiene profusión económica, el que no es acaudalado, es porque está en pecado. Y si está en pecado, no puede ser salvo. Y nada más lejos de la realidad. Mire, ¿qué piensa la palabra de Dios con respecto a la doctrina de la falsa prosperidad? Hemos dicho en qué se basa, hemos hablado del principio más contemporáneo, de la historia reciente de esta doctrina, y como hemos comenzado diciendo de que la Biblia en el Nuevo Testamento ya denuncia esta doctrina, y también vamos a ir viendo como de forma explícita también la Biblia denuncia esta doctrina en el Antiguo Testamento. Ya desde los tiempos patriarcales, en la antigua Mesopotamia, Dios de una forma clara y meridiana ya denuncia esta doctrina que estamos tratando hoy. ¿Qué piensa la palabra? Porque aquí lo más importante no es mi criterio. Aquí lo más importante es el criterio que Dios pone de manifiesto a través de su palabra. Por eso a mí me gustaría confrontar este tema tan importante, confrontarlo con la realidad, con la autoridad y con el poder de la palabra. ¿Qué dice Dios con respecto a la falsa doctrina de la prosperidad? ¿Saben ustedes cómo le llama la Biblia a la falsa doctrina de la prosperidad? Le llama la doctrina de Balaam. ¿Por qué le llama a la falsa doctrina de la prosperidad la Biblia de forma explícita? Ya lo vamos a entender. La falsa doctrina de Balaam, porque tiene los mismos principios, tiene la misma naturaleza y tiene los mismos fundamentos. Me gustaría leerle Judas en el versículo 11. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Dice Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 14. Dios escribe a la iglesia de Pérgamo, que está actualmente en Asia Menor, en Turquía. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti.
que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, atención a esto, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y Josué, en el capítulo 13, versículo 22, dice, también mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás, que mataron. Vale. Podemos observar que cuando la palabra del Señor empieza a hablar de Balaam, nos lo presenta como un adivino. Y la pregunta sería, ¿quién era Balaam? Mire, Balaam era un profeta sincretista, que aparte de tener a Dios, a Jehová como su Dios, tenía a más dioses. Por eso la Biblia le llama Balaam el adivino. No era un profeta íntegro, era un profeta que había escuchado hablar de Dios. Pero soberanamente Dios, en su profundo misterio, trata con este hombre y no podemos dar una explicación concreta del por qué. Pero sí me gustaría explicarle algo muy importante que va a conectar con el tema que estamos desarrollando. Ustedes saben que Balaam era rey de Moab y quería maldecir a Israel porque se convirtió en una profunda amenaza para su pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo? Contratar los servicios de Balaam. ¿Para qué? Atención a esto que es muy importante. Para que maldijera a Israel. ¿Y qué fue lo que le ofreció? Le ofreció dinero, le ofreció presentes, le ofreció oro, le ofreció plata. ¿Para qué? Para que maldijera al pueblo de Dios. Balaam, el profeta, sabía que no podía maldecir a Israel si no era por un medio que los ilegalizara. Tenía que colocar en posición y condición ilegítima a Israel para que los pudiera maldecir. ¿Y qué fue lo que hizo? Le ofreció comer de lo sacrificado a los ídolos y pretendió que fornicaran con las hijas de Moab, con el fin y el propósito de poderlo maldecir. Quiere decirse que, ¿cuál era el propósito de Balaam? El propósito de Balaam no era otro que maldecir a Israel por dinero. El propósito de Balaam era maldecir por el oro. El propósito de Balaam era maldecir por la plata. Si nosotros vemos la naturaleza, esto es muy importante, si nosotros vemos la naturaleza de la doctrina de la falsa prosperidad, tiene la misma naturaleza, tiene los mismos principios que la doctrina de Balaam. ¿Por qué maldicen en la falsa doctrina de la prosperidad? Por el dinero. Aquel que no es rico está en maldición. Aquel que no es acaudalado está en maldición. Quiere decir que de alguna forma es una doctrina paralela a la doctrina de Balaam. ¿Y saben ustedes qué es lo que dice Dios con respecto a la doctrina de Balaam? Que tiene los mismos principios que la doctrina de la falsa prosperidad. En Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, le llama doctrina de demonios. Amén. Porque maldicen por lo que Dios no maldice. Porque rechazan por lo que Dios no rechaza. Por eso yo tengo que decir desde aquí, aprovechando esta oportunidad, y tengo que decir que nosotros, la Iglesia del Señor, nos levantamos como columna y baluarte de la verdad. Nos levantamos como luz en medio de las tinieblas y nos levantamos como la sal de la tierra para defender y para iluminar en medio de este mundo de oscuridad a la Iglesia del Señor, para que ninguna falsa herejía tome el gobierno y la administración de la Iglesia, porque la Iglesia no puede ser administrada por herejía ni por falsas doctrinas. La Iglesia tan solamente puede ser dirigida, puede ser gobernada y puede ser administrada por la revelación santa, pura y verdadera de la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir lo que la Biblia nos dice. Y nosotros no podemos dar por bueno lo que la Biblia da por malo. Dios dice con respecto a la doctrina de Balaam, doctrina de demonios. Y cuando hay otra doctrina
con otro nombre, pero con la misma naturaleza y con los mismos principios que la doctrina de Balaam, que es doctrina de demonios, según Primera de Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, de la misma forma que la Biblia la rechaza, nosotros nos unimos a ese sentir y a ese pensamiento y también rechazamos la doctrina de Balaam actualizada en nuestros días, que es la falsa doctrina de la prosperidad. Amén. La naturaleza de esta doctrina ya lo dice la propia Escritura. Es una doctrina satánica, atención a esto que es muy importante, y es una doctrina diabólica. ¿Por qué? Porque es una doctrina que distorsiona los verdaderos valores del mundo del cristianismo. La doctrina de la falsa prosperidad es diabólica y es satánica, porque distorsiona los verdaderos valores del mundo del cristianismo, desordenando la escala de valores y de prioridades en la mente del hijo y de la hija de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque esta doctrina, lejos de dar a luz hombres y mujeres espirituales, los convierte en hombres y en mujeres codiciosos. Porque están todo el día declarando, que ya lo trataremos en la confesión positiva, están todo el día declarando, están todo el día decretando, y están todo el día confesando que viene su riqueza, que viene su profusión económica, que viene su caudal material. En eso basan constante y permanentemente sus pensamientos. Lejos de hacer hombres y mujeres espirituales con prioridades espirituales, esta doctrina hace a hombres y mujeres codiciosos con prioridades materiales. ¿Y qué dice la Biblia de la codicia? ¿Qué habla la Biblia con respecto a la codicia? ¿Qué es ese estado y esa condición a la cual lleva esta doctrina a los hombres y a las mujeres que engañó? La palabra codicia dice en su etimología, en el original viene como timo, que significa afán excesivo de riqueza y un deseo vehemente y desmedido. Ustedes saben igual que yo, y los que están cerca de estos movimientos lo han podido ver, que los que son engañados y su mente se embargó por el error de esas profundas herejías, su vocabulario está constantemente hablando de la riqueza. Su vocabulario está constantemente declarando, ya viene lo que estoy esperando. Aquello va a ser para mí. Aquello lo voy a alcanzar. Aquello lo voy a conseguir. Pero cuando hablo de aquello, de esto y de lo otro, no estoy hablando de conquistas espirituales. Todo está basado en un mundo material porque necesitan de lo material para poder establecer el reino aquí y ahora. Luego entonces sus prioridades se distorsionaron y se vuelven codiciosos, deseando alcanzar todo lo que gira en torno a lo material. ¿Y qué habla Dios con respecto a los hombres y a las mujeres que se volvieron codiciosos? Dice Primera de Corintios, en el capítulo 5, versículo 11, dice: más bien os escribí, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, que es un sinónimo de codicia. Dice, o idólatra, o maldiciente, o ladrón, con tal ni aun comáis. Dice la Biblia que con la persona que se volvió codiciosa, dice, con tal, no os juntéis, más os digo, os puntualizo, ni aun comáis. Dice Primera de Timoteo en el capítulo 6, versículo 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, extraviados por la falsa doctrina de Balaam y en nuestros días de la falsa prosperidad, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y dice el autor a los hebreos, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, no declarando, dame riqueza, no declarando, dame abundancia para llenar mis graneros, no declarando, dame profusión económica para tener un abastecimiento de por año. El autor a los hebreos, de forma evidente y meridianamente clara, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia,
contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, Él será mi sustento. Luego entonces podemos ver que la Biblia, y podríamos seguir mencionando muchos más textos, pero por ocupar rápidamente los minutos que tenemos y poder ultimar este tema, la Biblia, de una forma clara y evidente, nos pone de manifiesto que está en contra de lo que es la codicia y de lo que es el deseo vehemente y desmedido de la riqueza. Todo lo contrario a lo que se predica desde el prisma y desde los principios de esta falsa doctrina de la prosperidad. Yo tengo que decir que aquí hay un choque de pensamiento y que aquí hay un enfrentamiento de criterios. La falsa prosperidad dice, decreta, declara, confiesa constante y permanentemente para que puedas recibir. Y la palabra del Señor, a través del apóstol San Pablo, a través del autor a los Hebreos, a través del apóstol Pedro, dice, no pidáis por la riqueza, no os obsesionéis con el mundo del materialismo, teniendo sustento y abrigo, estáis contentos. Hay un choque, hay un enfrentamiento entre lo que se predica desde esta falsa doctrina y lo que nos enseña la eterna revelación de su palabra soberana. Yo tengo que decir que aquí alguien se equivoca, aquí alguien está incurriendo en un error. Pues tengo que decir que indudablemente, sin temor a equivocarme, si alguien se equivoca, no es su palabra, sino aquellos que están predicando una falsa doctrina que no está alineada a la revelación correcta de lo que nos enseña Dios en su palabra. Pues dice Romanos en el capítulo 4, en el capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si alguien se equivoca, no es Dios, porque su palabra nunca jamás pasará. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero su palabra tiene carácter inmutable. Por eso yo tengo que decir lo que dice su palabra. Reprendemos toda doctrina que no vaya alineada a su palabra y que atiente contra los principios revelados en su revelación eterna. Decimos no a la doctrina de la falsa prosperidad y si queremos que nuestra mente, que nuestro corazón sea embargado por la verdadera revelación de su palabra, que es la que va a tener capacidad de conducirnos al destino eterno y a enriquecer nuestra vida espiritual. Me gustaría seguir hablando y confrontando el tema de la falsa doctrina de la prosperidad a través de lo que dice la palabra. Hemos enseñado a través de la Escritura de que la doctrina de la falsa prosperidad predica desear y codiciar lo material y la Escritura nos habla todo lo contrario. Y ahora hay algo que es muy importante y que sí que me gustaría explicarle en un par de minutos. Mire, la falsa doctrina de la prosperidad llama injustos y fracasados a lo que Dios llama justos y exitosos. A los hombres y a las mujeres que la falsa doctrina de la prosperidad llama fracasados e injustos porque viven en pecado, la Biblia, nada más lejos de la realidad, los llama justos y exitosos. Y les voy a poner un ejemplo para que podamos entender que son principios heterogéneos que no forman parte de la naturaleza de la revelación de la palabra. Por eso se contradicen entre sí, porque no son principios que vayan en sintonía con la palabra los que predican la falsa doctrina de la prosperidad. Mire, hay un texto que se encuentra en Levíticos, en el capítulo 14, versículo 21, y se lo voy a leer y se lo voy a parafrasear. Dice, mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido, como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina, amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para el holocausto. Note bien lo que dice. Dice, si fuere pobre y no tuviere para tanto, tomará un cordero para ser ofrecido. Pero si no tuvieras para el cordero, después de que eres pobre, presentará 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno para la expiación por el pecado y el otro para el holocausto. ¿Saben ustedes cuál fue la ofrenda que presentó María, la que engendró en sus entrañas a Cristo el Salvador? Y la que presentó José.
después de los 40 días de la purificación, cuando tuvieron que presentar al primogénito que fue Jesús, no presentaron la ofrenda del pobre, porque no llevaron un cordero. Presentaron la ofrenda del pobre, de los pobres, 2 tórtolas. Amén. Seguro estoy que si hubieran estado por allí aquellos que predican la falsa doctrina de la prosperidad, la calificación y la definición que hubieran hecho de José y de María hubiera sido: están en pecado, están en maldición, porque no tienen economía para presentar la ofrenda del rico. Pero lo que la doctrina de la falsa doctrina de la prosperidad maldice es confrontado de forma poderosa por la palabra. Porque cuando María se encuentra con Elizabeth, la mujer de Juan, de Zacarías, madre de Juan el Bautista, ella le dice: bendito el fruto de tu vientre y tú bendita entre todas las mujeres. Y el ángel Gabriel le dice: salve tú entre todas las mujeres y muy favorecida del Señor. Quiere decir que lo que ellos, aparentemente esta falsa doctrina maldice, Dios de una forma clara y evidente lo bendice. La pregunta sería esta: ¿estaba María en pecado por presentar la ofrenda no del pobre, sino del pobre de los pobres, porque no pudo presentar ni un cordero, sino 2 tórtolas? ¿Estaba José en pecado por no tener una economía saneada para poder presentar la ofrenda de un rico? Tenemos que decir que nada más lejos de la realidad. Eran hombres y mujeres que se convirtieron en instrumentos por la santidad y por la aprobación de éxito que tenían delante de Dios con respecto a su forma de vivir, que marcaron un antes y un después, un hito en la historia del mundo. Una mujer que se convirtió en el vientre prestado para que se pudiera engendrar en ella el Salvador que iba a dar vida eterna a todos aquellos que en él creyeran. Una mujer que tenía tanta santidad dentro de su vida y que le resultó tan agradable a Dios que prestó parte de su naturaleza y de su genética para que aquel Salvador pudiera convertirse en hombre. Tengo que decir que los parámetros, atención a esto, que esto es muy importante, los parámetros que utiliza la falsa doctrina de la prosperidad para medir el éxito de una vida están totalmente distanciados en el polo opuesto de lo que dice la Escritura. Mire este ejemplo que se encuentra en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 37. Desde el versículo 1 del capítulo 11 hasta el 37 nos habla de Abraham, nos habla de Moisés, nos habla de Noé, nos habla de Sara, nos habla de Sansón, nos habla de los diferentes jueces, y vemos que todos ellos fueron hombres exitosos, que lograron, que lo consiguieron y que lo alcanzaron todo. Pero en el mismo bloque de la lista de los héroes de la fe, el autor a los hebreos, sabiendo lo que estaba escribiendo, empieza a decir y dice: pero hubo otros héroes, estos son los héroes anónimos, que entran dentro de la misma lista de los héroes con renombre, con éxito, con logros, con conquista, pero él los entra sin nombre, anónimo, en el mismo bloque de la lista de los héroes de la fe. Y dice el versículo 37 del capítulo 11 del autor a los hebreos, dice: pero hubo otros que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Dice: pobres, angustiados, maltratados. Dice: hombres de los cuales el mundo no era digno. Se lo voy a intentar explicar. El autor a los hebreos nos presenta un grupo de hombres que lo logran todo.
como es Moisés, Abraham, David, Gedeón, Sansón, Sara. Pero ahora dice, pero hubo otro grupo que tienen la misma dignidad que los primeros, que aparecen sin nombre. Estos, a diferencia de los otros, fueron aserrados, muertos a espada, perseguidos, cubiertos con pieles de ovejas, escondidos en cuevas. Dice, y además de todo esto, profundamente pobres. Hombres que vivían con tanta dignidad y con tanta santidad en medio de nosotros que el mundo no era digno de tenerlos. La falsa doctrina de la prosperidad los hubieran calificado como unos fracasados, los hubieran calificado como unos frustrados, los hubieran clasificado como hombres que estaban en pecado. Sin embargo, por el contrario, Dios habla de ellos y los califica, los define y los evalúa como héroes de la fe, héroes del cual el mundo no era digno. Y tengo que decir que es que Dios no asiente con los parámetros de esta falsa doctrina de la prosperidad, porque la falsa doctrina de la prosperidad mide el éxito de una vida por lo bien que te pueda ir tu vida económicamente. Sin embargo, la Biblia, a diferencia de la falsa doctrina de la prosperidad, no mide tu éxito por lo bien que te pueda ir económicamente, sino mide tu éxito por lo mal que te pueda ir en todas las áreas de tu vida y que a pesar de todo lo mal que te pueda ir, sigues siendo fiel. Porque en esa actitud estás demostrando que tú no sigues a Dios por lo que te da, sino sigues a Dios por lo que Él es. Dios no se ha convertido en tu vida en un interés económico. Dios se ha convertido en tu vida en un ser al cual has amado de forma incondicional y le has entregado tu corazón. Las formas de medir el éxito que la Biblia pone de manifiesto, a diferencia de lo que presenta la falsa doctrina de la prosperidad, son totalmente polos opuestos que no tienen ninguna relación entre sí. Por lo que tengo que decir que todo lo que la Biblia rechaza, nosotros lo tenemos que rechazar, y aquello a lo cual la Biblia ilegaliza, nosotros lo tenemos que ilegalizar, y a donde la Biblia dice no, nosotros también tenemos que decir no. Y decimos no a la falsa doctrina de la prosperidad, rechazamos la falsa doctrina de la prosperidad porque tanto sus principios como los parámetros para medir el éxito de una vida no tienen nada que ver con lo que la palabra del Señor nos presenta. Y tengo que decir que sobre toda palabra, sobre todo criterio y sobre todo pensamiento, tiene que primar lo que dice su palabra. Bendita sea la palabra del Señor.